Vamos a presentar en este vídeo los análisis realizados sobre la estructura Celche inglesa para simular su comportamiento. La estructura debía tener una luz total de 48 centímetros, en cuyo centro aplicaríamos una carga puntual P y debía estar construida con paletinas de café. El primero de los 4 métodos empleados es el método de nudos, para el cual hemos utilizado el programa Excel. La leyenda en esta hoja de Excel es la que vemos aquí. Todas las celdas en naranja son las que hay que rellenar manualmente y las celdas en blanco son las que el programa calcula automáticamente. En primer lugar, calculamos el grado de hiperestatismo de la estructura obteniendo un valor de 0, por lo cual la estructura es isostática. A continuación calculamos las reacciones en los apoyos 1 y 12. La reacción horizontal en el apoyo 1 nos da 0 y las verticales en ambos apoyos dan 0,5 por P. De carga de diseño hemos elegido P igual 60 newtons, que podríamos variar, pero para este valor obtenemos unas reacciones de 30 newtons en cada apoyo. Pasando a calcular los esfuerzos de las barras, lo que hemos hecho es plantear cada nudo en una hoja y ayudarnos de la capacidad de cálculo de Excel para resolver los sistemas de ecuaciones que obteníamos. Vemos aquí cómo obtenemos directamente el valor de los axiles de las barras y repitiendo este proceso para los 12 nudos obtendríamos los 21 axiles de las barras, que vemos directamente ya aquí reunidos en esta columna. En verde y positivo vemos los de compresión y en rojo y negativo los de tracción. El criterio es al revés al habitual, porque a la hora de dibujar los nudos dibujamos los axiles de las barras hacia el nudo en lugar de alejándose de él. Pero bueno, sabiendo esto, pues vemos que todo el cordón superior trabaja a compresión con un esfuerzo de 94,87 newtons y todo el cordón inferior trabaja a tracción con un esfuerzo de 90 newtons. Además, el montante central trabaja también a tracción con un esfuerzo de 60 newtons y el resto de montantes y diagonales no trabaja. Pasando a ver de qué está compuesta la paletina de café, que es de polietileno de cristal, aquí vemos sus dimensiones y aquí vemos sus características, como son la carga de rotura en tracción 11,9 megapascales y su módulo de Young 100 megapascales. La paletina de café aguanta mucho más a tracción que a compresión, debido a que es muy sensible al pandeo en compresión. Es por eso que todo el cordón superior nos hemos visto obligados a reforzarlo mucho más para que aguantase. En esta columna hemos calculado lo que aguantaría cada esfuerzo en función del área que le damos, aumentando el número de paletinas. Para calcular los esfuerzos de las barras que trabajan a compresión, hemos usado la fórmula de pandeo, mientras que para las barras que trabajan a tracción, directamente se calcula con el área por la carga de rotura en tracción. Vemos por tanto que para que la estructura resistiese, en todo el cordón superior había que poner al menos 12 paletinas. Hemos puesto 13 para tener un poco más de margen. Si yo, por ejemplo, aquí pongo 9, daría fallo, porque nos está diciendo que la paletina resiste menos del esfuerzo al que va a estar sometida. Por eso ponemos 13. Mientras que en el cordón de tracción valdría con una paletina de grosor. Pensábamos que la estructura iba a fallar en el cordón superior, el que trabaja a compresión. Sin embargo, la primera estructura, el primer ensayo que realizamos, falló el cordón inferior, el de tracción. Es por eso que decidimos mejorarla restándole una paletina a todo el cordón superior y añadiéndosela al cordón inferior, que vemos que según los cálculos seguiría siendo correcto. Con esto conseguimos pasar de 3 kilos a que aguantara 4 en total. Pero también acabó fallando en ese mismo cordón, en el de tracción. La segunda estructura ya la realizamos con estas mejoras y de manera más precisa y conseguimos que aguantara 4,7 kilos, que está mejor aunque sigue estando lejos de los 6,116 que debía aguantar teóricamente. Esta segunda estructura donde falló fue por pandeo, es decir, ningún tramo llegó a romperse, pero la estructura del cordón superior empezó a pandear hasta llegar a un punto que la longitud no era suficiente como para aguantar entre las dos barras puestas. Pensamos que donde más se podían mejorar las estructuras es en la precisión a la hora de construirlas, porque a lo mejor para atornillar las paletinas hacíamos los agujeros demasiado grandes y le quitábamos demasiada sección y además luego pues las estructuras no siempre parecían perfectamente simétricas y todo eso pues al final suma para que no aguante lo que debería teóricamente.
realizar el análisis por elementos finitos de la estructura cercha inglesa a través del módulo de análisis estructural de Autodesk Inventor. En primer lugar, hemos realizado el diseño tridimensional de los eslabones y tras ello hemos realizado el ensamblaje de los mismos hasta construir la cercha. Una vez diseñada y ensamblada la estructura, de acuerdo a los parámetros geométricos expuestos en los otros métodos, nos vamos al módulo de análisis tensional de Autodesk Inventor. Una vez diseñada y ensamblada la estructura, de acuerdo a los parámetros geométricos puestos en nuestros métodos, este módulo nos permite aplicar el método de análisis por elementos finitos partiendo de un material de partida para los eslabones, el cual será poliestireno. Autodesk Inventor tendrá en cuenta la densidad del material para el análisis como peso propio. En el análisis hemos establecido los pasadores o apoyos de los extremos como elementos fijos. Aplicamos una fuerza central y descendente de 60 newtons en el pasador central. Finalmente, y antes de hacer el análisis, realizamos el paso esencial de este método, el mallado tridimensional, el cual podemos visualizar a través de esta aplicación. La calidad del mallado, como vemos, es relativamente homogénea y no posee muchos puntos que no se adecúan al análisis. Una vez establecidas todas las condiciones, procedemos a simular. Así podemos visualizar los resultados del análisis. En primer lugar, observamos las tensiones en el plano XY que soportan los diferentes eslabones. Observamos que los eslabones pertenecientes al cordón superior poseen una tensión superior y de compresión con respecto a los del cordón inferior. Por lo tanto, son los eslabones que están trabajando. Asimismo, procedemos a la visualización de los desplazamientos en el eje vertical. Observamos que los mayores desplazamientos se producen en la parte central de la estructura y estos resultados los tendremos en cuenta a la hora de realizar una simulación completa del funcionamiento de la misma. Buenas, vamos a empezar con el análisis con Inventor, en el cual vamos a hacer una simulación de la cercha inglesa, en la cual vamos a suponer una carga puntual en el centro de la cercha con una fuerza de 60 newton. Y para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es entrar en el entorno de Inventor, generar una pieza y iniciar un boceto 3D. Quiero decir un boceto 2D. En el boceto lo que tenemos son 3 eslabones en el cordón superior de 84,33 milímetros y en el inferior 6 eslabones de 80 milímetros. Después tenemos los montantes, que tenemos las longitudes de 26, 53 y 80 milímetros. Una vez tengamos todas las dimensiones del boceto, en este caso nuestra cercha ya definida, lo que tenemos que entrar es en el entorno de análisis, en el entorno de análisis, en el cual lo que tenemos que generar es un análisis de estructura, que sería de esta manera. Análisis de estructura. Habría que poner directamente que las líneas del boceto son vigas, y una vez esté todo definido y tengamos unas condiciones de contorno, ejecutar la simulación. En la simulación lo que se muestra, pues en este caso aquí tenemos los desplazamientos. Podemos ver las fuerzas que se generan en nuestra cercha, que como podemos comprobar en el cordón superior se generan las fuerzas máximas, ya que todo el cordón superior
es lo que más sufre, ya que estamos ejecutando una carga puntual hacia abajo y todo el cordón superior se ve sometido a compresión, y en el cordón inferior supuestamente no deberían trabajar el cordón inferior, ya que esas vigas no tienen esfuerzo. Como podemos ver, los resultados coinciden con el análisis que hemos hecho por nudos, ya que, por ejemplo, en la viga A se generan unos esfuerzos de 94,87 newton, y en el análisis por Inventor se puede ver que en el cordón superior hay unas fuerzas máximas de 93,76, o sea que estaría más o menos equiparado. Dentro del entorno de análisis matricial podemos ver también los diagramas. Pues, por ejemplo, podemos ver las fuerzas en los diferentes eslabones de la estructura. Podemos ver los momentos. Podemos ver las tensiones mínimas. Y así podemos hacernos una idea mejor de los resultados que tenemos en nuestra estructura. El método Cremona de análisis de la estructura lo realizamos de la siguiente manera. Aquí tenemos el esquema de la estructura, su grado de hiperestatismo y sus reacciones calculados como para el método de nudos. Y de igual manera que para el método de nudos, este método consiste en plantear los equilibrios de fuerzas en cada nudo. Solo que esto lo hacemos de manera gráfica utilizando el polígono de fuerzas. Por ejemplo, para el nudo 1 vemos que obtenemos unos esfuerzos NA de menos 5,81p y NB de 1,5p. El menos significa compresión y el positivo significa tracción. Repitiendo este método para cada nudo, obtenemos los 21 esfuerzos de las barras, planteando los polígonos de fuerzas. Aquí vemos todos los esfuerzos reunidos y el diagrama final de Maxwell-Cremona para esta estructura. Y por ejemplo, cogiendo el esfuerzo de la barra A, que es menos 1,581 por P, obtendríamos un valor para P igual 60 de 94,86 newtons, que vemos que se corresponde con el valor calculado por nudos. De esta manera obtendríamos, como para el método de nudos, el esquema final de la estructura con todo el cordón superior trabajando a compresión, todo el inferior a tracción, el montante central a tracción y el resto de montantes y diagonales con un esfuerzo nulo. Vamos a ver los ensayos realizados sobre las cerchas ya construidas. Esta es la primera cercha que construimos y esta la segunda. Sobre la primera cercha nos dio tiempo a hacer dos ensayos, uno con el modelo inicial y otro habiendo incluido ya las mejoras que hemos mencionado antes. El primero de los ensayos, pues vimos cómo fue aguantando más o menos bien el peso hasta llegar a 3 kilos, que vamos a ver cómo parte el cordón inferior, el de tracción. Justo ahí. Al realizar el segundo ensayo sobre esta misma cercha, pero habiendo incluido ya las mejoras que hemos mencionado antes, vemos cómo la cercha aguantaba algo mejor la carga, pero se iba inclinando a medida que la aumentábamos, hasta llegar a los 4 kilos de carga, donde vamos a ver cómo el pandeo ya se vuelve muy grande y la cercha termina cediendo. Además también rompió en un tramo del cordón inferior, el cordón de tracción. Y bueno, pues por todo eso al final la cercha no aguantó y cayó con ese peso. La segunda cercha que construimos la hicimos ya directamente incluyendo las mejoras que habíamos añadido a la anterior y vimos cómo al estar hecha con más precisión aguantó más peso y de igual manera cada vez iba pandeando un poco el cordón superior, cada vez que se le añadía peso, llegando hasta los 4 kilos 700, donde vamos a ver cómo el pandeo ya es muy grande y hace que la cercha no tenga longitud suficiente como para mantenerse entre las dos barras.